Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Xiaomi Mi A3, entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando del terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C, que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 milímetros para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar, tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y, según la compañía, ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella, ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 x 71.9 x 8.5 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi A3 contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente
suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos a 2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo. E incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el PUBG Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco. Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD Plus, la diferencia es apreciable para cualquiera.
En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. Pero sin embargo, con el pasar de los días, tal vez termines acostumbrándote a este problema. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado a 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del book es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas, con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79. Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal. El Realme XT le gana al Xiaomi Mi A3 en diseño, RAM, procesador y pantalla. Por su parte, el Xiaomi Mi A3 le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos: batería, cámara y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.